Hola mis apreciados amigos, es un placer nuevamente dirigirme a ustedes en este hermoso día, a esta bella hora con este hermoso día y hermoso paisaje que Dios nos regala. Está haciendo un hermoso clima. Nuevamente me dirijo a ustedes con el propósito de compartir con ustedes un mensaje más que Dios tiene para nosotros hoy. Una hermosa enseñanza. Y vamos a ver el propósito de Dios. Dios desde que creó al mundo siempre ha tenido un buen propósito con el hombre y ha querido siempre lo mejor. Pero el hombre ha despreciado los consejos de Dios. Pero bueno, como siempre, antes de empezar este hermoso tema, vamos a hablar con nuestro Dios, vamos a comunicarnos con Él, a ponerle nuestras inquietudes, nuestros dolores, nuestros sufrimientos, nuestras luchas, vamos a llevárselas a Dios. Así que cerramos nuestros ojos y en señal de humildad inclinamos nuestro rostro ante Dios. Querido Dios y buen Padre, a esta hora nos dirigimos delante de ti para darte gracias, Señor, por tus ricas bendiciones, por la vida, por la salud, por el aire que respiramos, por el sol que nos alumbra, por el alimento que nos da a diario, por el techo que nos regalas, por los días de descanso, por las fuerzas que nos das. Sabemos, Señor, que tú deseas lo mejor para todos tus hijos, pero somos tan ingratos que despreciamos tus consejos, despreciamos tu sabiduría y después sufrimos las consecuencias de apartarnos de ti. Por eso venimos a esta hora a reconciliarnos contigo, que perdones todos nuestros pecados y faltas cometidas y hallemos gracia delante de ti. Bendice a todos los que han de escuchar este hermoso mensaje, a todos los enfermos y afligidos en Cristo Jesús. Amén. Bien, mis apreciados, hoy vamos a hablar de un hermoso tema acerca de la salud y los remedios de Dios. Dios dejó cómo el hombre debía de curar sus enfermedades. Dios desde un principio que creó las cosas, las creó perfectas y creó todo para beneficio del hombre. Y a través de la Biblia vamos a ver muchos ejemplos y formas que Dios utilizó de diferentes maneras y en diferentes personajes bíblicos que Dios los instruyó, los aconsejó que utilizaran, y aún el mismo Jesús que utilizó para sanar a muchos enfermos. Tanto historias de hombres de Dios como el mismo Jesús lo hizo. Los métodos de Dios, la medicina de Dios, en sí se trata la medicina de Dios. ¿Qué contraste encontramos entre la medicina de Dios y la medicina de hoy en día de la ciencia? Creo que el más grande científico es Dios, que conoce nuestro cuerpo y sabe lo mejor. Así que vamos a empezar y vamos a irnos a Segunda de Reyes. Aquí encontramos la primera historia, Segunda de Reyes 5:10, que nos dice: y entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Allí encontramos la primera historia, muy simple. Este era un capitán de los ejércitos de Siria que estaba leproso. Si queremos entender la historia podemos leerla toda. Pero vamos a ver la reacción que tuvo este hombre, Naamán, el capitán de los filisteos, de los sirios. Y el versículo 13 nos dice, ahí seguimos leyendo, que dice que Naamán se enfureció porque habiendo en Siria tantos ríos limpios, porque según a este río que Eliseo lo envió a bañarse, en el río Jordán, era el río más sucio que se encontraba en ese país. Un río lleno de lodo, como el río de Colombia, que más grande, la ciénaga más grande que hay en Colombia, que es un río sucio. Todos los que lo conocen saben así. Pero mire lo que después de Naamán pelear con sus siervos y todos, no querer hacer caso, no tener fe en lo que Eliseo le decía, mire lo que sus siervos le dicen en el versículo 13. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más
diciéndote, lávate y serás limpio. O sea, si Eliseo le hubiera dicho que hubiera hecho una cosa más extraordinaria, él había hecho, porque no era difícil, era un hombre de guerra, un hombre de batalla, él lo haría. Pero esta cosa que era sencilla para él no la quería cumplir, pero sus siervos lo animaron para que lo hiciera. Y como lo hizo, se sumergió 7 veces, fue limpio. Pero quizás Eliseo en las primeras 3, 4, 5, 6 veces se desanimó porque sus llagas nada que empezaban a sanar, sus heridas nada que empezaban a curarse, no se miraba una pizca de sanidad. Ya su fe estaba esperando, desde terminando, ya no quería tener fe. Pero quiso cumplir con la misión y era hundirse 7 veces. Quizás se hundió la última y séptima vez, se zambulló un poquito debajo del agua como para sacudirse, como para que a ver si así se le desprendía la lepra. Y quizás se fue levantando de entre el agua muy lentamente. Y al empezar a salir del agua empieza a ver que su piel empieza a estar limpia, empiezan las heridas a sanar, empieza a curar. Ese hombre, qué felicidad. Es uno de los remedios que Dios utiliza, el agua. Hermoso, un río, ir allí. ¿Es beneficio? Sí, qué hermoso es bañarse donde el agua corre. Pero seguimos estudiando y vámonos al libro de Isaías. Allí encontramos otra hermosa enseñanza, Isaías 38:21, que nos dice, esto también se trata de un rey que estaba con una herida, pero el Señor utilizó otro profeta. Dice, ya había dicho Isaías, tomen masa de higos y pónganle en la llaga y sanará. Simple. Simplemente este hombre tenía una herida también, este rey, este ya era el rey de Israel, Ezequías. Y él va allí porque le tiene una sentencia de parte de Dios. Pero él se humilló ante Dios y Dios lo restauró, pero esa herida no. Entonces Dios quiso utilizar un remedio natural, muy sencillo y simple. Y Dios le dice a Isaías, ve, toma unas ramas de higo y haz una cataplasma. Las hojas de los árboles tienen propiedades curativas, eso es lo que Dios nos quiere decir. Todos los remedios que Dios utilizó, Dios los creó con un propósito y con algo misterioso que solo Dios conoce para beneficio del hombre. Y ponle, y su llaga sanará. ¿Sanó? Sí, sanó su herida de este rey. Y Dios utilizó un profeta, pero utilizó las plantas. Allá utilizó el agua, el río, la fuente para sanar. Eso se llama hidroterapia. Y aquí utilizó las plantas. Qué hermoso. Dios nos quiere enseñar aquí remedios muy sencillos, pero muy eficaces. Quizás se demoren un poquito y a veces uno la desesperación, la angustia, quiere sanar rápido, pero a veces los remedios que son rápidos, que la ciencia inventa hoy, en vez de hacer un bien, a veces causan problemas peores. Pero los remedios de Dios son muy eficaces, lentos, pero seguros. Así es que, mire, a veces nosotros pagamos las consecuencias de nuestra elección. Dios ha dejado lo mejor, pero uno prefiere lo más fácil. Nos apartamos de Dios, quebrantamos la ley de la salud, quebrantamos la ley de la naturaleza y pagamos nuestras consecuencias. Y Dios ha dejado unos principios. Y cuando uno se aparta de esos principios, cuando uno quebranta esas leyes, tiene que pagar las consecuencias. Y no son cosas fáciles. Tenemos que pagar a veces muy caro, pero Dios desea. Y sabe Dios que eso es por causa del pecado. El pecado ha hecho estragos en nuestra vida, pero Dios dejó los medios por los cuales nosotros podemos restaurar nuestra salud. Y seguimos estudiando. Mire, otro ejemplo, y aún el mismo Jesús lo utilizó. ¡Qué hermoso! Primero utilizó unos profetas y luego vamos a la Biblia Nuevo Testamento que el Señor utilizó algo también muy sencillo, pero muy importante. Y nos vamos a San Juan 9:6. ¿Qué nos dice San Juan 9:6? Lo que Jesús dijo. Dice, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. ¿Y qué le dijo el versículo 7? Y dijo Jesús, y dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé, que traducido es enviado.
fue entonces, se lavó y regresó, ¿qué? Regresó viendo. Qué hermosa enseñanza. ¿Qué utilizó Dios aquí? Polvo, pero ese polvo, como quizás no tenía agua en el momento ahí, ¿Dios qué hizo? Utilizó la saliva. ¿Por qué el Señor utilizó la saliva? Para poder hacer que el ciego tuviera fe y esa gente tuviera fe y su fe creciera. No porque en la saliva hubiera misterio o porque el barro. Dios quiere enseñarnos que estas cosas que Dios ha utilizado, las plantas, la naturaleza, las hojas de los árboles, Dios desea que toda persona que estudia la salud, que se dedica a la salud, estudia también la naturaleza y sus propiedades, las hojas de las plantas y sus propiedades. Cuánto poder, cuánto misterio Dios pone allí para beneficio del hombre. Para cada dolor, para cada sufrimiento hay una planta. Y si nosotros utilizamos esa planta confiando y teniendo fe en Dios de que nos vamos a sanar por ese medio, seguro que va a pasar. Por eso estamos estudiando esto hoy, como ejemplo para nuestra vida. ¿Dónde está la salud? ¿Dónde están nuestros remedios para nuestras enfermedades? A ver, si uno estudia en el tiempo de Israel, la lepra es una enfermedad difícil de curar. Nadie la podía curar. Pero mire cómo Dios utilizó un río sucio para poder limpiar este rey. Entonces ahí seguimos estudiando. Y un ciego, ¿quién puede darle a un ciego? O sea, aquí les quiero mostrar las cosas más difíciles y más resaltadas de los hombres más enfermos que hubieron, pero cómo Dios utilizó la naturaleza, algo sencillo para algo difícil. A la ciencia se le escapan muchas cosas. En la Biblia encontramos, por ejemplo, la mujer que sufría de flujo de sangre, muchos años sufriendo y la ciencia no había podido hacer nada por ella. Pero un toquecito nada más, un toque ya no de Jesús, sino de ella, su fe la sanó, tocando el manto de Jesús. Y así encontramos muchas historias en la Biblia. Seguimos estudiando los remedios de Dios en la naturaleza. Nos podemos ir a Hechos. Aquí vamos a ver otra forma de sanidad o de remedios que Dios utilizó y que ya pasamos a los apóstoles, cómo lo hicieron. Vamos a Hechos capítulo 3. Interesante lo que sucede aquí. Esto es una historia importantísima. Aquí se cambia ya el plan. Otra forma de sanidad. Hechos capítulo 3 versículo 6 nos dice: Mas Pedro dijo: No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. Y tomándolo de la mano, y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Qué hermoso, aquí ya es un milagro diferente. Ya es usando el nombre de Jesús. Jesús también sanaba así, a muchos les decía: tu fe te ha sanado, vete y no peques más, vete, hoy en día vete y no peques más, no sigas haciendo ese estilo de vida, cambia de estilo de vida y no volverás a sufrir dolor. Mire, solo la palabra, que hijo es solo la palabra, sin remedios, pero eso solamente debe ser una persona enviada de Dios, quien realmente ande en las leyes de Dios, en los principios de Dios, en los estatutos de Dios, puede hacer esto, no cualquiera. Solamente aquel que realmente y Dios le entregó esa autoridad a sus hijos y puede suceder cualquier rato. Hoy no lo vemos mucho, pero está sucediendo. Entonces, mire qué hermosos ejemplos encontramos en la Biblia. Encontramos que Dios utilizó el agua, que utilizó una cataplasma, hojas de un árbol que se llamaba higo. En el ciego usó el lodo con saliva y luego el barro para el agua para limpiarlo. Aquí encontramos solo la palabra. Ahora, ahí mismito en Hechos capítulo 5. Saltamos al capítulo 5. Aquí encontramos algo más importante. 5:15 que nos dice. Hechos 5:15. Y nos dice así el Señor. Esto es otra historia de los apóstoles, de la fe y la consagración y lo que Dios hacía con ellos. Mire, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. ¡Qué hermoso!
Qué hermosa enseñanza, qué consagración, cuánta entrega a Dios y cuánto Dios puede hacer por medio de ellos. Esto se necesita entrega a Dios, consagración a Dios, y Dios actuará por medio de sus instrumentos y habrán grandes cosas. Dios puede hacer grandes cosas. Seguimos estudiando las formas que Dios utiliza para sanar, para curarnos, las diferentes formas, los diferentes métodos. La verdadera educación nos dice que en el cielo también se seguirá esta educación, la verdadera educación. ¿Cuál es la verdadera educación? Estudiar la ciencia de Dios, conocer los métodos de Dios, los remedios de Dios, la creación de Dios y su misterio. Seguimos estudiando y vámonos a Santiago, al libro de Santiago. Allí encontramos otra hermosa enseñanza que nos deja aquí en Santiago. Santiago capítulo 5. Santiago capítulo 5, versículo 14. 5:14. Que nos dice el Señor: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. ¿Qué nos dice Santiago 5:14? Llame a los ancianos de la iglesia, oren por él, pero aquí utilizan un medio de curación. No solo la oración, el Señor dice no solo la oración está bien, pero deben utilizar un medio. ¿Y cuál fue el medio? Aquí que se utilizó, dice el aceite. Dice, y úngenlo con aceite, en el nombre del Señor, la unción con aceite. Qué hermoso. ¿Será que en los aceites hay algún misterio? Claro que sí, porque son sacados de la naturaleza. Y Dios colocó propiedades benefactoras para el ser humano. Y la oración del justo tiene poder. O sea que hay que tener fe. Jesús dijo, si tuvieres fe como el grano de una mostaza, todo les será hecho. Y todo lo que pidan al Padre en el nombre de Jesús, les será hecho. Así que estos son muchos ejemplos. Y mire lo que nos dice allá en Tercera de Juan. Mire lo que nos da el Señor allá en Tercera de Juan. Son hermosas enseñanzas que encontramos en la Biblia. Qué hermoso uno estudiar la Biblia y aprender todo esto y poder alabar el nombre de Dios. Tercera de Juan 1:2. ¿Qué nos dice Tercera de Juan 1:2? Nos dice: Tercera de Juan 1:2. Nos dice así, Tercera de Juan 1:2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces, mire, Dios desea lo mejor para nosotros, pero nosotros despreciamos esto. Y Dios desea que tengamos salud, pero que utilicemos los medios que Él nos dejó, la naturaleza, todo lo que encontramos a nuestro alrededor que Dios creó es para beneficio nuestro y que lo utilicemos y que nos aferremos a estas promesas. Amado, yo deseo que tengas salud. Dios se preocupa por nosotros. Pero vamos a leer Apocalipsis 22:2, que nos dice algo muy importante aquí. Dice, esto ya es hablando de la nueva tierra, de la nueva Jerusalén, de la nueva creación de Dios, donde ya no hay pecado, muerte, ni dolor, ni sufrimiento. Pero hay una enseñanza que todavía se va a utilizar allí. Así no solamente en esta vida, mire, el Señor es sabio y nos da una enseñanza que en el cielo se va a utilizar. Y nos dice Apocalipsis 22:2, y en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida. En otras versiones dice los árboles. El árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. ¿Qué nos dice? Hermosa enseñanza. Dice que daba sus frutos, pero los frutos ¿para qué son? Para alimentación, para comer, para llenarnos, para saciarnos. Pero lo importante es que dice que también dice, y las hojas, y no dice las hojas, sino dice, y las hojas eran para sanidad de las naciones. Las hojas de las plantas, ¿hay propiedades curativas? Sí. Las
propiedades curativas no solamente están en los frutos, están en las hojas, están en los tallos, están en las raíces, están en las flores. Cuando uno comienza a estudiar la creación de Dios y lo que Dios dejó para nuestro beneficio, lo encontramos en los árboles, en las hojas, en las plantas. A veces la gente somete o hacen tratamiento de las personas solo comida, zumos, comidas de frutas. Eso es bueno, porque hay algún dicho que dice que tu comida sea tu medicina y tu medicina sea tu comida. Pero a la vez el Señor nos enseña que las hojas de las plantas también tienen propiedades. Y los estudios que hemos hecho hoy aquí, que hemos visto, el Señor utiliza son las hojas, las plantas, la naturaleza. Ahí no encontramos en ningún lado que dijo, coge el fruto tal o tome este fruto. El fruto es para alimentación, pero también nos ayuda a recuperar nuestra salud. No estoy diciendo que no sean buenos, sí. Los frutos, el Señor dice que es para alimentarnos, para tener una mejor salud, para que nuestro organismo no se dañe, para que nuestro sistema digestivo, nuestro sistema inmunológico, nuestro sistema general no se dañe, sino que todas las células sean bien mantenidas, nutridas. Pero para curar una enfermedad también sirven ¿qué? Las hojas de los árboles, de las plantas, son para sanidad de las naciones. Hoy esas plantas están disponibles para el ser humano, no elaboradas ya en un laboratorio químico que les echan tantos químicos, tantos componentes para la conserva, para que sirvan, porque esos químicos que utilizan para la medicina lo que hacen es dañar más nuestro organismo. Qué bonito es utilizar la naturaleza natural al 100%, ir y coger la plantica, sacarle el extracto y tomarse uno un poquito, teniendo fe en Dios de que eso me va a sanar, de que eso va a aliviar mi dolor y mi sufrimiento, de que eso va a sanar mi herida, mi llaga, mi dolor ese que me está matando, que me tiene sufriendo. Eso Dios lo dejó para nuestro beneficio. Echemos manos de la naturaleza. Hoy les invito en el Señor para que cada uno de nosotros miremos y volvamos nuestra vista hacia Dios, primeramente hacia Dios y luego hacia la naturaleza. Que así como estos hombres fueron sanados por medio de esas cosas, también Dios ahí está disponible y dispuesto, porque Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. El mismo en la creación, el mismo en el tiempo de Israel, el mismo que anduvo aquí en esta tierra y el mismo de hoy. Y la naturaleza sigue siendo la misma, los remedios siguen siendo los mismos. Dios decía que echemos manos de la naturaleza para nuestros dolores, para nuestros sufrimientos. Sé que hay muchos que conocen de plantas y naturalezas. Utilicémoslas porque Dios nos ha dejado ejemplos bíblicos para que la utilicemos en beneficio de nuestras enfermedades y dolores en nuestro cuerpo. Busquemos. Dios ha dejado la ciencia y hombres que la han descubierto, pero no por eso confiemos ya en la ciencia, porque esa ciencia viene de parte de Dios, que la han tergiversado y la han acomodado para su beneficio, sí, pero Dios es el dueño de eso. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde y que tengan salud. Que sea Dios el que ponga su mano sanadora sobre cada enfermo y en especial busquemos los remedios de Dios, que es la naturaleza, su creación.